Saludos a todos, gracias por conectarse a esta ponencia titulada Distribución Potencial Futura del colibrí vientre canela, Amazilia yucatanensis, bajo distintos escenarios de cambio climático, especie versus subespecies. Este trabajo es parte de mi doctorado que estoy realizando en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección de la doctora Cristina McSweeney, el doctor Juan Francisco Ornelas y como asesora externa la doctora Flor Rodríguez Gómez. El cambio climático actual es un fenómeno complejo que amenaza la biodiversidad del planeta. Esto debido al aumento de la temperatura, lo cual está trayendo cambios en los patrones de precipitación y con ello eventos climáticos extremos que ponen en peligro a las especies. Uno de los problemas es que está alterando la distribución geográfica de estas especies y dependiendo de la especie, pues puede haber un aumento o una disminución en el área y con ello cambios en la composición de los ecosistemas. En ese sentido, los modelos de distribución de especies son una herramienta muy útil porque nos brindan representaciones espaciales de la probabilidad de presencia y por lo tanto pues nos pueden ayudar a crear estos mapas de distribución de especies. Estos modelos se realizan utilizando variables de respuesta de temperatura y de precipitación que junto con los registros de presencia de las especies son modelados por medio de un algoritmo en un espacio ambiental o ecológico y posteriormente proyectados a la geografía para tener estas áreas de distribución. Una ventaja es que también pueden ser proyectados al pasado o al futuro y con ello pues brindarnos información importante para la conservación de especies. En el caso de los colibríes son especies muy importantes porque son polinizadores y están inmersos en una compleja red de interacciones entre distintas especies de plantas. La sincronización del periodo de floración con la actividad de forrajeo de los colibríes es muy importante para dichas redes de interacciones. Por lo tanto, si una de ellas afecta, pues la otra también. Es decir, cualquier factor ambiental que afecte a los colibríes va a afectar a las plantas y viceversa. También se cree que las especies de distribución restringida se van a ver más afectadas que las distribuciones amplias, como el caso de Amazilia yucatanensis. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la distribución potencial del colibrí vientre canelo bajo distintos escenarios de cambio climático a nivel de especie y como hay 3 subespecies reconocidas, también a nivel de subespecie. Los objetivos específicos fueron: 1, estimar la distribución potencial actual de Amazilia yucatanensis y predecir el impacto del cambio climático en la distribución geográfica utilizando 4 vías de concentración representativas, RCPs. El 2 fue estimar la distribución potencial, pero para cada una de las subespecies con las mismas 4 RCPs. Y el 3 fue probar si el nicho ecológico ha divergido significativamente entre las 3 áreas de distribución de especie. Y finalmente el 4 fue evaluar si la amplitud del nicho climático está relacionada con los cambios en la distribución geográfica de las subespecies. Para eso trabajamos con este colibrí que está distribuido desde el sureste de los Estados Unidos hasta la península de Yucatán, parte de Guatemala y Belice, con hábitats que van desde el bosque seco tropical, bosque subhúmedo y arbustos y matorrales. Es una especie que se considera de bajo riesgo debido justamente a esta amplia distribución. Sin embargo, tiene 3 subespecies reconocidas, las cuales tienen una intergradación del color del vientre, siendo Amazilia yucatanensis la más canela, y esta intergradación pues se va para cervenivientres y calconota, que es la que tiene el vientre más claro. Los hábitats varían entre esas 3 subespecies y tenemos hábitats que van de selvas secas para el caso de Amazilia yucatanensis en la península de Yucatán, bosques húmedos y matorrales para el caso de cerveniventris en los estados de Veracruz, Chiapas, partes de Tamaulipas, y áreas abiertas de bosque de pino encino y con arbustos costeros y semiáridos en parches de palma en lo que es Texas para el caso de calconota. Los datos los colectamos del GBIF. Con esos datos realizamos o conformamos 4 bases, una para Amazilia yucatanensis especie y una para cada una de sus subespecies. Con estos datos, una vez que fueron verificados y revisados cuidadosamente de que no hubiera coordenadas repetidas o muy cercanas, realizamos los modelos. Pero antes elegimos el área M, la cual se basó de acuerdo a las ecorregiones de Olson y los puntos de presencia de la especie. Y una vez que tuvimos delimitada el área M, realizamos un área M mayor para poder hacer una proyección futura.
Las variables climáticas fueron descargadas del WorldClim, 19 variables, las cuales fueron analizadas con una correlación de Pearson para quitar las variables altamente correlacionadas y finalmente nos quedamos con estas variables para la especie y cada una de sus subespecies para los modelos, los cuales los realizamos en Maxen. La selección de los modelos climáticos fueron con un software que se llama GSM Compare. Con estos elegimos tres modelos, CCM4, HATGEM 2S y MIROC 5. Estos modelos fueron realizados para el 2050 y 2070 y con 4 RCPs que van con condiciones optimistas, en el caso del RCP 2.5 y condiciones mucho más pesimistas como el caso del 8.5. Una vez que tuvimos esos modelos, realizamos los modelos en Maxen con parámetros predeterminados, 10 réplicas y los modelos fueron evaluados con el área bajo la curva y también con un ROC parcial cuyos valores superiores a 1 sugieren un mejor desempeño que el azar y también calculamos el área ganada y el área perdida. Para el análisis de los nichos climáticos utilizamos el software Niche Analyze y se calculó la amplitud del nicho climático de acuerdo al volumen mínimo del elipsoide y posteriormente para ver los traslapes utilizamos el software ENM Tools para con el estadístico del DD-Shooter ver directamente estos traslapes. Bueno, ¿qué encontramos? Todos los modelos de distribución fueron respaldados por una UC mayor a 0.9 y una ROC parcial mayor a 1.5. Aquí podemos ver los modelos para yucatanensis, la subespecie yucatanensis, subespecie cerviniventris y subespecie calconota para el presente. Y bueno, básicamente están bien sustentados por el AUC y el ROC parcial y están prediciendo el área de distribución actual. Cuando vemos la tabla para ver las áreas ya de ganancia y de pérdida de acuerdo a los distintos escenarios de cambio climático, podemos observar cómo varía cuando se modela a nivel de especie versus subespecie. Por ejemplo, las pérdidas para yucatanensis como especie no son mayores a 12% y las ganancias no son mayores a 9%, mientras que cuando se evalúa a nivel de subespecie tenemos pérdidas hasta del 91% para el caso de calconota, pérdidas que van desde el 72 hasta el 91%. Y bueno, cada una de las subespecies tiene diferentes ganancias y pérdidas, pero en la mayoría de ellas son mayores que cuando se evalúa como subespecie. Cuando vemos los mapas podemos observar que a nivel de especie los mapas parecen ser bastante constantes, se ven estables, no hay grandes pérdidas ni ganancias, a excepción de lo que se puede observar en la península de Florida, pero cuando se evalúa a nivel de subespecie, pues sí es evidente, ¿no? Por ejemplo, para los RCP 2.6, 2050, 2070 versus 8.5, ¿no? Podemos ver cómo hay una gran diferencia en la pérdida del área de distribución, tanto para yucatanensis como para calconota. En el caso de cerviniventris es la que parece ser más estable, sí tiene algunas pérdidas, pero son menores. Otro punto importante es que el área que se predice en la península de Florida para yucatanensis solamente es predicha por cerviniventris en el caso de los demás subespecies. Esto, bueno, no es nuevo, varios estudios que han evaluado los efectos del cambio climático en las aves, pues muestran esto, que hay por un lado cambio en el rango de distribución, puede haber aumentos o disminuciones. Sin embargo, nuestro trabajo lo que muestra es que cuando se modela a nivel de subespecie, los cambios climáticos son muy distintos a cuando se evalúa a nivel de especie, ¿no? Esto es importante porque justamente nos dice que debemos observar bien o escoger bien cuál va a ser la categoría sobre la que vamos a modelar, porque si modelamos por debajo del nivel de especie, la incertidumbre taxonómica puede plantear un riesgo significativo. Y, por ejemplo, si los linajes no son aún reconocidos como una sola unidad, podrían causar una mala interpretación y tener resultados erróneos, ¿no? Sobre todo para conservación. Con respecto a los nichos climáticos, podemos observar aquí en esta figura como el nicho de Amacilia yucatanensis cerviniventris tiene básicamente parte de calconota y de yucatanensis, ¿no? Sin embargo, calconota y yucatanensis no se traslapan entre ellos, ¿no? Y podemos verlo aquí en calconota y y yucatanensis, que son los que tienen menor índice
de Schoening, ¿no? Desde aquí podemos ver que la D es la menor. Cuando lo vemos en la geografía, pues podemos ver en rojo cuáles serían las áreas donde se podrían estar sobrelapando los nichos, ¿no? Que serían los de estos valores, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el nicho de Cervini-Ventris es el más grande de los demás, pues eso no parece ser un patrón con respecto a los cambios que se observan en los distintos escenarios de cambio climático. Los resultados difieren de estudios que muestran que la pérdida de hábitat en escenarios futuros de cambio climático se correlacionan con la amplitud del nicho climático, es decir, Calconota, que es más grande que Yucatanensis, tiene mayores pérdidas que yucatanenses, ¿no? Y aunque se predice que las especies de distribución restringida son más vulnerables al calentamiento global, nuestros resultados muestran que los efectos del cambio climático no se limitan a esas especies especialistas, ¿no? Sino que también pueden afectar a especies que tienen un área de distribución mayor. Para concluir, bueno, dependiendo del nivel de análisis, las proyecciones de distribución futura pueden variar drásticamente, poniendo en riesgo una especie o subespecie que se considera estable a los efectos del cambio climático. Las diferencias en el nicho ambiental ofrecen información sobre los nichos ecológicos de las subespecies de Amasilla yucatanensis, así como sobre los impactos individuales que el cambio climático probablemente pueda tener sobre ellos. Finalmente, se debe de tener en cuenta la importancia de elegir correctamente la unidad taxonómica a analizar, especialmente cuando la información taxonómica o los patrones filogeográficos no son claros, ¿no? Para no poner en riesgo especies que creemos que son poco susceptibles al cambio climático. Y bueno, agradecer a las personas que me ayudaron en este trabajo, ya que sin ellos esto no hubiera sido posible, y por supuesto al posgrado de Ecología Tropical de la Universidad Veracruzana y al Instituto de Ecología por todo el apoyo brindado para este trabajo. Y muchas gracias.